Sean bienvenidos a Transhumancia Histórica, el lugar donde dialogan educación e historia. En este capítulo hablaremos de los sofistas, una comunidad de interpretación y el conocimiento que se desarrolló en Grecia entre el siglo V y el IV antes de nuestra era. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Si bien a lo largo del tiempo ha tomado carrera la visión negativa sobre los sofistas, que asume a estos como especuladores, mentirosos y manipuladores de la verdad, es importante no olvidar que esta visión está ampliamente sustentada en la opinión que tuvo Platón de ellos, opinión por supuesto que no estaba exenta de afectos e intereses personales y de clase. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Sé que los videos sobre los sofistas abundan en YouTube, por tanto trataré de abordar este tema desde una perspectiva alternativa. Guiño, guiño. Con la esperanza de que el debate acerca del legado de los sofistas sea más amplio y menos monótono, especialmente en las aulas y en las discusiones de los profesores de ciencias sociales. Bienvenidos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Cuando pensamos en la Grecia clásica, es muy difícil no traer a nuestras mentes la idea que ha construido por ejemplo el cine de Hollywood de ella, es decir, la idea de una metrópoli llena de majestuosas construcciones y con una sociedad grandilocuente y llena de filósofos y guerreros, donde todo era pulcro, ejemplarizante, virtuoso y pacífico. Allí casi siempre se muestra fuerza a los valores más representativos de la cultura occidental. No obstante, aunque hay algunos elementos derivados de la realidad histórica, especialmente los arquitectónicos y estéticos, el resultado no deja de ser una versión distorsionada de una sociedad bastante diversa, donde la esclavitud imperaba y las divisiones sociales eran bastante marcadas y que tuvo como principal característica, además de inventar la teoría de la polis, el lograr de manera exitosa la apropiación de muchos de los logros, invenciones y desarrollos de sociedades de origen indoeuropeo, algunas anteriores a su fundación y otras tantas contemporáneas de su cenit cultural y económico, es decir, referirnos a Grecia es referirnos indirectamente a pueblos como los micénicos, los minoicos, los fenicios, aqueos, jonios y los eolios, entre otros muchos pueblos del Peloponeso y el Mediterráneo. Oye, despacio, cerebrito. Condiciones que posibilitaron la aparición de los sofistas. La aparición de los sofistas en la sociedad griega se da a inicios del siglo V a.C., momento en el que Atenas vivía un tiempo de ilustración, como resultado de su victoria frente a los persas en la conocida Primera Guerra Médica ocurrida en la ciudad de Maratón hacia el 499 antes de nuestra era. Por tanto, es a partir de ese momento cuando Atenas se convierte en la ciudad-estado eje del mundo griego. A ella acuden sabios, artistas, médicos, políticos y comerciantes que le dan forma a una nueva sociedad urbanizada que junto con las viejas maneras de la aristocracia ateniense y bajo el mandato de Pericles, implementó un novedoso proyecto donde la ciudadanía es la cara visible de la democracia ateniense y la educación del cuerpo y el espíritu es el nexo entre una y otra. La polis era el espacio y el símbolo de la virtud y el servicio. Allí conviven el ideal y la contradicción, es decir, la intención de hacer leyes comunes para garantizar la convivencia a partir de la libertad de participación de los integrantes de la comunidad convertidos ahora en ciudadanos y la diferencia entre los hombres libres, los esclavos y los extranjeros o bárbaros. La democracia ateniense como proyecto estaba lejos de ser perfecto, no obstante, como proyecto de sociedad se propuso tratar de superar las evidentes distancias y contradicciones entre sus integrantes a través de la educación, porque a través de ella los ciudadanos se convertían en sujetos políticos activos del espacio deliberativo por excelencia de la ciudad-estado ateniense, el ágora. Es la participación de estos ciudadanos en los espacios deliberativos lo que permitió la aparición de los sofistas. Los griegos no veían al Estado como una entidad que interfería y que limitaba sus libertades, sino que lo entendían como un aparato a través del cual el individuo podía expresar su pertenencia a la comunidad plenamente. La Asamblea de Atenas, por ejemplo, se reunía al menos una vez al mes en un espacio que podía acomodar a 6.000 ciudadanos. Cualquier ciudadano varón de más de 18 años podía hablar al menos en teoría y votar en asamblea, normalmente levantando la mano sin más para apoyar a uno de los bandos que estaba en debate. Es allí, en ese contexto, que la oratoria se convierte en la herramienta principal para ganar un debate o una elección, hecho que permitió a los sofistas hacer parte activa de la sociedad aún en su calidad de extranjeros. No es lo que se dice, sino cómo se dice. El sofista enseña porque tiene un conocimiento o una destreza especial que impartir, ya sea en las artes técnicas, en la retórica o en la política. Su sofía o conocimiento es práctico, de allí su nombre.
Como protopedagogos y educadores de oficio, sus cualidades llegaron a calificarse por parte de la clase aristocrática ateniense como algo terrible y peligroso debido a su injerencia dentro de la política, precisamente por ser expertos y hábiles en la argumentación, es decir, en el arte de hablar y persuadir al público. Los sofistas practican el arte de la persuasión a través de la palabra y el argumento, lo que genera una virulenta crítica que, si bien parte de hechos ciertos y puntuales, como el que algunas veces las argumentaciones sofistas no eran ni congruentes ni lógicas y que buscaban siempre vencer al contendor, evitando de esta manera la búsqueda de la verdad, como la apunta críticamente Platón, esta afirmación se queda corta frente al giro antropológico que encarnó el movimiento sofístico frente a, por ejemplo, las posturas de los denominados presocráticos. Y este punto de inflexión frente a las filosofías de su tiempo es tal vez uno de los más interesantes, porque el cuestionamiento a una verdad única y universal que se promulgaba desde la escuela platónica es explicitado desde el negacionismo de la sustancialidad, el relativismo de la verdad y al mismo tiempo desde el antropocentrismo y por consiguiente el subjetivismo del conocimiento, situación que podemos ver en la célebre cita de Protágoras de Abdera. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en cuanto no son. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Como lo menciona Estanislao Zuleta en su libro Lógica y Crítica, la aparición de las diversas tendencias filosóficas en antigua Grecia se debía a las continuas crisis sociales que enfrentaban tanto la polis ateniense o el conjunto de ciudades-estado que integraban el mundo griego. Por tanto, no es de sorprender que estas crisis hubieran traído tras de sí innovaciones en la manera de pensar, cuestionamientos a lo que se consideraba inmutable y cambios en el plano filosófico, económico, político y jurídico de entonces. Otro elemento a tener en consideración es el que se refiere al lenguaje como medio y como fin. Ese también es uno de los importantes descubrimientos de los sofistas. Fue a través de la persuasión del discurso practicada por el sofista a las multitudes griegas que se evidenció el factor subjetivo y emocional de la verdad que se construye desde los intereses y que va cambiando en la medida en que es interpretada e interpelada por las demás subjetividades. Desde la modernidad tardía que vivimos y luego de los ecos del denominado giro lingüístico, podemos decir que aquello que hoy hace parte importante de nuestros debates y concepciones contemporáneas de la realidad ya se había debatido, explorado y practicado en el pasado, con sus variadas referencias temporales, lo cual confirma que el pasado griego fue un escenario diverso y contradictorio, donde habitaba la diferencia, la disputa, el acuerdo, el desacuerdo y la acción. Los sofistas como ancestros de los profesores. Tenemos una deuda histórica con los sofistas. Les debemos un reconocimiento justo como pioneros de un oficio. Ellos fueron quienes iniciaron en el ejercicio de educar, ejercicio salvando las distancias, muy cercano al que conocemos hoy en día. Es decir, un ejercicio amplio en temáticas, opiniones y objetivos prácticos en el espectro sociopolítico y además abierto al público, sin olvidar el importante detalle de que ellos fueron los primeros que recibieron un pago por su trabajo, es decir, fueron ellos los que iniciaron la temprana profesionalización de un oficio. La plata, la guita, la billulla, el fazuli. Los sofistas fueron los maestros de Grecia, como lo afirmaba Hegel. Fueron los primeros que utilizaron técnicas pedagógicas en sus clases. Iban de ciudad en ciudad impartiendo sus enseñanzas sobre las materias más diversas, como cálculo, geometría, astronomía, música, gramática o retórica. Los sofistas eran la práctica y la encarnación del concepto griego de paideia, que significaba lograr formar a un individuo educado que se reconociera dentro de la tradición y dentro de las creencias de su comunidad, que pudiera defender los valores de su cultura y argumentar en favor de ellos a través de la oratoria o la escritura. Así las cosas, la educación en la Atenas del siglo V que impartían los sofistas no era solo una actividad que pudiera entenderse únicamente como una práctica de transmisión de saberes para que el individuo los usara según su interés o criterio, ni tampoco era una actividad aislada de lo que la propia ciudad o la vida pública exigían, sino más bien una actividad articulada al pensamiento filosófico que en su desarrollo proponía formas alternativas de reflexión que cuestionaban la universalidad de la verdad y de la moralidad. Los sofistas no conformaron una escuela, sino que fueron un movimiento filosófico. Platón no se equivocaba cuando acusaba a los sofistas de vulgarizar las ciencias y las artes. De hecho, fueron los sofistas quienes democratizaron el conocimiento, arrancándoselo a los gremios aristocráticos a los que Platón mismo pertenecía. Los sofistas como agentes de cambio. Como se ha dicho, las diferencias entre la educación tradicional ateniense y la propuesta por los sofistas refleja un cambio significativo en la concepción del aprendizaje y el papel del individuo en la sociedad.
Mientras que la educación tradicional se enfocaba en formar ciudadanos virtuosos mediante métodos conservadores, los sofistas introdujeron un enfoque más pragmático e intelectual, preparando a los jóvenes para enfrentar los desafíos políticos de su tiempo. Enumeremos entonces algunas diferencias entre la educación tradicional y la sofista. Educación tradicional. La educación buscaba involucrar virtudes cívicas y morales basándose en la creencia de que el conocimiento se adquiría de manera indirecta a través de la exposición a modelos éticos y heroicos, como los relatos de dioses y héroes. Educación sofista. Los sofistas se enfocaban en que la virtud o arete pueda ser enseñada y aprendida. Su objetivo era equipar a los estudiantes con habilidades prácticas que les permitieran tener éxito en su vida pública y personal, enfatizando que el conocimiento era una herramienta para alcanzar fines específicos. La educación tradicional utilizaba métodos informales y no sistemáticos, con un fuerte énfasis en la memorización y la repetición de textos poéticos. La educación era impartida por diferentes maestros especializados, paidótribes para deportes, citaristas para música, etc., y carecía de una estructura formalizada. La educación sofista introdujo un enfoque más sistemático y estructurado utilizando métodos pedagógicos claros que incluían el estudio de la dialéctica, la retórica y la argumentación. Esto permitía a los estudiantes practicar activamente lo aprendido en contextos políticos reales. La educación tradicional. Esta educación estaba reservada principalmente para los hombres ciudadanos atenienses. Las mujeres, los esclavos y los metecos o extranjeros tenían acceso limitado o nulo a la educación formal. La educación sofista. Aunque cobraban por sus enseñanzas, los sofistas democratizaron el acceso al conocimiento al ofrecer clases a cualquier persona que pudiera pagar sus honorarios, independientemente de su estatus social, lo que ampliaba las oportunidades educativas dentro de ciertos límites económicos. La educación tradicional se fundamentaba en el respeto por las tradiciones y las enseñanzas de los antiguos poetas, considerando que el conocimiento debe ser transmitido a través de un legado cultural establecido. La educación sofista. Cuestionaron esta visión al argumentar que el conocimiento debía ser evaluado críticamente y adaptado a las necesidades contemporáneas. Promovieron una cultura del pensamiento crítico donde se valoraba más el razonamiento individual que la autoridad tradicional. Conclusión. Regularmente, el régimen de historicidad que se ha consolidado desde las ciencias sociales y en especial dentro de la pedagogía sobre el origen del ejercicio docente se enfoca y parte de la gran obra de John Amos Comenius en el siglo XVII. No obstante, la génesis del ejercicio de la enseñanza se halla en la Grecia clásica en la figura de los sofistas. Allí podemos ver vestigios de la enseñanza como ejercicio filosófico, reflexivo, crítico, político, didáctico y performativo. Por tanto, conocer y discutir acerca de los sofistas como génesis de un oficio nos permite acercarnos a un pasado diverso y dinámico en temáticas e interconectado en términos filosóficos. El ejercicio profesoral es amplio no solo en responsabilidades sino también en importancia e impacto social, y eso lo demuestra la historia de las sociedades más antiguas. Los sofistas, como precursores de un oficio, abrieron un horizonte de posibilidades de la interpretación y el análisis sobre las ideas de su tiempo que hasta el día de hoy tienen eco en nuestra contemporaneidad. De las posturas de Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Trasímaco, Critias y Calicles se han alimentado filósofos de nuestro presente como Nietzsche, Heidegger, Foucault y Derrida, quienes desde el siglo XIX y XX han reinterpretado y revisado conceptos que los sofistas introdujeron en la filosofía antigua, mostrando la relevancia continua de sus ideas en el pensamiento filosófico contemporáneo. El universo del conocimiento, así como el oficio de educar, están hechos para ser revisitados, reinterpretados y rediseñados desde el lugar de curiosidad e interés en el que nos encontremos. Entenderlos como procesos vivos, dinámicos, sujetos a cambios y útiles para la vida diaria permitirá encontrar aquello que estemos buscando. Esto lo tenían claro los sofistas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.